arte maníacos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir un dulcerito o para hacer algunos detalles para el día de San Valentín o amor y amistad, como le decimos nosotros también. Aquí, como pueden ver, tengo piezas en foamy. Esta es una pieza de 17 por 8.5, que es la que nos va a ayudar a cubrir esta pieza de cartón, que es como quien dice la base o protagonista de nuestro proyecto. Puede ser así escarchado o del normal que venden, o tipo toalla, el que ustedes prefieran. También puede ser tela o también puede ser cartulina, listo, de esas que vienen estampadas muy bonitas. Dos piezas en este color violeta en foamy con unos corazones que les voy a dejar la plantilla para que puedan copiarlos, para que los puedan descargar. Estos son más grandes que estos que son escarchados, y ya les voy a dar la medida aproximada para que sepan también de qué grande aproximadamente es. Estas son de 9 centímetros y este es de 7.5 aproximadamente. Bueno, eso es lo que necesito: las piezas de foamy, el tubo de papel de baño, unos ojitos locos de 1.5 centímetros, un limpiapipas o chelín en color amarillo, o depende pues del color que ustedes también elijan. De estos perforadoras, puede ser de la que tiene un solo orificio, tijeras, y un pedacito más del foamy para la base, lápiz también para marcar, aunque a mí me gusta utilizar más de estas puntas en los palitos, y así no mancho, no daño el trabajo que voy a hacer. Bueno, entonces voy a cortar algunas piezas y ya les muestro. Bueno, con lo primero que voy a empezar es con la base del dulcero. Entonces voy a aplicar silicona en la parte baja y voy a pegarla en el foamy amarillo. Cuando ya esté seco, entonces cortamos. Bueno, ahora ya ha pegado, lo que hice fue cortarlo, y lo que voy a hacer ahora es cubrir, ¿listo? Entonces con el foamy, que ya previamente les di la medida, 17 por 8.8, pero eso depende también de cada tubo, ¿no? Todos los tubos no son exactamente iguales. Entonces lo voy a pegar para que me quede ya fijo en el tubo. Bueno, así queda entonces ya el cuerpo del dulcero. Ahora lo que hice fue que con piezas sobrantes del foamy y esta perforadora saqué muchas circunferencias. Esto es como para decorar, ¿sí? Muchos puntos de estos de foamy. Entonces lo que voy a hacer es pegarlos de manera aleatoria por todo el cuerpo para que me quede estampado y se ve muy bonito. O si quieren pueden utilizar un foamy que ya esté decorado previamente, entonces no tienen que hacer esto. Esto yo es para darle más decoración, para que quede mucho más lindo. Bueno, miren, así quedan. Tengan en cuenta que en esta parte, en esa zona, voy a poner los ojos, entonces no vayan a poner tampoco los puntos, ¿listo? Entonces voy a pegarlos. Voy a poner por ahora solamente la silicona. Recuerden que como los ojos son de plástico, hay que poner la silicona caliente y dejarla enfriar. Si van a hacer esta actividad con niños, entonces recuerden que con ellos es silicona líquida. ¿Listo? Entonces aquí voy a soplar un poco, y cuando ya esté más fría, ahí sí pego los ojitos. Bueno, ya los pegué. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner o sobreponer los corazones escarchados sobre los que están simples. ¿Listo? Entonces vamos a pegarlos con silicona.
Bueno, entonces ahora lo que hago es unir estos extremos así con un poquito de silicona, lo aplico, lo unimos y lo dejamos secar muy bien. Bueno, ahora coloco los corazones como quien dice al revés, aplico bastante silicona y entonces lo voy a aplicar o lo voy a poner en la parte de atrás, ¿sí? Donde están las uniones, y allí lo pego. También hago presión y espero a que seque muy bien. Bueno, así ya queda listo, como pueden ver aquí en la parte de atrás ya queda totalmente armada la mariposa. Ahora voy a trabajar las antenas, doblo por el centro el chilino limpiapipas, ¿sí? Lo corto para que salgan los dos que se necesitan y me voy a ayudar con un marcador o rotulador y voy a envolver así para darle forma de antena. La estiro un poco, aplico también en el extremo silicona, ya saben que si es con niños silicona líquida, y voy a pegar entonces estas antenas para decorar la mariposa. Bueno, y entonces miren, así queda. Es un detalle muy sencillo, la verdad es muy fácil, pueden hacerlo con sus niños. Pero aquí tengo unos dulces que creo que los van a ver en otros videos también, porque los voy a utilizar para decorar otros personajes o otras figuritas que voy a hacer. Vienen en forma de corazón, ustedes pueden ponerle los dulces que prefieran, ¿sí? Lo importante es que el detalle, por decirlo así, que sea algo novedoso o que le guste a la persona que ustedes les van a dar este obsequio. Miren así queda entonces el dulcero de mariposa. Es muy sencillo. Si lo van a hacer como una manualidad, como les digo, con niños, recuerden tijeras de punta roma, silicona líquida, o sea que todo sea muy fácil para ellos manejarlo y que no se vayan a hacer daño. Espero que les guste la idea, que la pongan en práctica. Si van a vender, que vendan muchos, o si es una tarea de pronto para la escuela, que les vaya muy bien con esta actividad. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis, comenta qué te pareció esta idea y compártelo por favor para que nos ayudes a crecer cada vez más y más. Nos vemos en un próximo video en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.